is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. En De Mujer a Mujer siempre le presentamos temas interesantes para su salud y este tema que vamos a tratar esta mañana seguramente es de su interés, la colitis nerviosa, y por eso nos acompaña el doctor Milton Salguero. Bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, doctor, buenos días. Mucho gusto verlas de nuevo. Gracias, doctor, bienvenido. Y si le hablamos cuáles son las consecuencias de la colitis, o es la pregunta del millón, el corre. Ya el doctor me diría, sí, lo que usted acaba de hacer hoy en la mañana, llega el camerino y yo corriendo con el desayuno aquí, poniéndome los zapatos, y eso, recién haber desayunado, aunque sea liviano. Toda esa locura del día a día siempre nos termina afectando. No es saludable. Saludable. La colitis nerviosa, para entrar ya en el tema, es una definición un poco conocida popularmente, pero en términos técnicos eso se conoce como síndrome de intestino irritable. De tal manera que, haciendo esa salvedad, podemos hablar de colitis nerviosa y nos referimos al síndrome de intestino irritable. Han habido múltiples convenciones relacionadas con determinar cuáles son los criterios diagnósticos para definir qué es una colitis nerviosa. Y los criterios de Roma 4 son los últimos que se han tomado como elementos para hacer el diagnóstico. Esto incluye dolor abdominal asociado con trastornos evacuatorios, que puede ser diarrea o puede ser estreñimiento. Aparte de eso, heces duras o diarreicas con esfuerzo defecatorio a la hora de ir al baño y sensación de evacuación incompleta, es decir, que el paciente siente como que no ha terminado de evacuar y vuelve y generalmente queda con esa sintomatología. Eso es básicamente lo que se conoce como síndrome de intestino irritable. Es una enfermedad que afecta a una gran cantidad de la población mundial. Se estima que anda afectando a cerca del 11% de toda la población del mundo, y eso implica que los costos en medicamentos, en incapacidades, en disfunción laboral, en disfunción familiar, son altos. Doctor, eso se lo decía, es un problema mundial, pero no sé si me equivoco, pero por lo menos aquí en el país es tan común que la gente padezca de colitis que prácticamente cada quien ya sabe cómo vivirlo o como se toman una pastilla, si me quiero comer algo, si quiero disfrutar de eso que quizás no puedo comer. Yo lo considero, conozco tantos casos de personas cercanas, de gente que me cuenta también, que padece mucho de esto, es como muy común acá. Sí, efectivamente, lo que decía, es muy común, afecta un poco más a las mujeres, sin embargo, puede darse en ambos sexos. La verdad es que hay que hacer el proceso de investigación y al menos hacer algunos exámenes que nos van a ayudar a definir que si esto se trata de una colitis nerviosa o efectivamente se debe a otras causas, ¿verdad? Pueden ser causas infecciosas, pueden ser causas tumorales, cálculos en la vesícula, pueden ser causas inflamatorias, ¿verdad? Entonces, todo este proceso de investigación, el médico al cual el paciente acude debe descartarlos para no etiquetar al paciente como que se trata de una colitis nerviosa simplemente, sino que muchas veces tenemos un paciente que tiene dolor persistente, que no mejora con los medicamentos, que no mejora con la dieta, y al final lo que tiene es una enfermedad de base que no es y no se clasifica como, no entraría dentro del rango de la colitis nerviosa. ¿Quiénes están más propensos a padecer esta enfermedad? Si bien usted lo decía, las mujeres, pero vaya, puede ser incluso las profesiones de las personas por el estrés que manejan en sus trabajos, en el día a día. ¿Qué puede desarrollar más la colitis? Sí, hay cierto tipo de personalidades que están relacionadas con personas que son demasiado ansiosas,
que quieren ser perfeccionistas, que tratan de que todo salga al centavo, como dicen, y eso hace que cuando las cosas no salen bien, viene una descarga de sustancias hormonales que afectan el intestino y producen el dolor, la inflamación y otros, todos los síntomas que ya les mencioné. Sin embargo, últimamente se le está dando mucho valor a la flora intestinal. Esto del crecimiento de la flora intestinal es motivo de reuniones de investigadores que al final se le está dando mucho valor al sobrecrecimiento de algún tipo de bacterias y que muchas veces podría terminar en tratamiento de ciclos largos de antibióticos y eso puede mejorar la colitis. Entonces hay un componente infeccioso, un componente emocional y un componente de sensibilidad del tracto digestivo inferior. Doctor, me gustaría que habláramos de cuáles son las partes del cuerpo o los órganos que afecta directamente la colitis, porque hace poco hablaba con un colega que acaban de operar de cálculos en la vesícula y me dice, yo creí que era gastritis y colitis, porque era un dolor en la boca del estómago, después se me extendía hasta abajo. Cuando le diagnosticaron, era cálculos en la vesícula. Entonces yo digo, bueno, a veces hemos tenido dolor que es pasajero, pero para saber qué tomar, qué no tomar hasta hacerse un examen. Pero ¿cuáles son los órganos más comprometidos a la hora de padecer colitis? Definitivamente que la colitis da manifestaciones como prácticamente el órgano afectado. Si hablamos de colitis es el colon. Lo que pasa es que el colon comienza del lado derecho donde duele el apéndice cuando hay apendicitis, sube hacia la parte derecha debajo del hígado, atraviesa el estómago y finalmente llega al área del vaso y desciende para finalmente llegar a lo que conocemos como sigmoides porque tiene una forma de sigma y finalizar en el recto ano, ¿verdad? Entonces puede afectar toda la trayectoria y a la vez dar confusión de los síntomas. Por ejemplo, una colitis puede simular cálculos en la vesícula perfectamente, pero el diagnóstico, si uno tiene duda, debe hacer un estudio ultrasonográfico con el paciente en ayunas y eso nos va a servir para definir si hay piedras en la vesícula, si hay cálculos y si esto está produciendo sintomatología. Los cálculos de la vesícula es característico que duelan cuando las personas ingieren grasas. Sin embargo, puede dar una simple sintomatología de dolor epigástrico en la boca del estómago, como decimos, y eso confundir con una gastritis. El paciente puede estarse automedicando para la gastritis y realmente tratarse de una colelitiasis, como nosotros la conocemos, es decir, cálculos en la vesícula. Ahora, hay pacientes que tienen colitis nerviosa y les duele del lado derecho. Hay otros que tienen dolor del lado izquierdo, hay otros que tienen dolor en todo el abdomen y hay pacientes que están teniendo síntomas como el deseo imperioso de evacuar, dolor a nivel de los músculos del piso pélvico y esto provoca una distorsión en el funcionamiento, en la concentración del paciente y es un círculo vicioso, una espiral de la cual el paciente no puede salir. Doctor, cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas, como ya lo mencionábamos, episodios de estrés, se diagnostica la colitis nerviosa por los síntomas que presenta. Si esta se trata, puede curarse y regresa cuando la persona vuelve a tener episodios de estrés, problemas, o la colitis nerviosa es un problema que persiste y se tiene que estar tratando siempre. Sí, bueno, la colitis nerviosa es una enfermedad que tiene la característica para poderse diagnosticar de persistir por lo menos durante 3 meses, ¿verdad? Entonces es una enfermedad que es de larga evolución. Con la medicación puede mejorar, pero como les decía, generalmente son personas que no logran disipar el estrés en su organismo y los neurotransmisores buscan el órgano blanco que es el colon y ahí vuelven
a iniciar con la sintomatología. Es decir, una persona que mantenga esta calidad de vida con muchos niveles de estrés, con problemas, siempre va a padecer esta enfermedad. Definitivamente, tienden a ser cíclicos. Sí. a Doctor, ser pero eso no tiene nada que ver con que colitis nerviosa tenga solamente relación con nuestras emociones o lo que estemos sintiendo en el momento. También afecta mucho, pregunto, el hecho de que aquí en El Salvador tanta comida rica, digamos lo típico, Rica todo lo en que, grasa. rica en grasa, todo lo Rica que, en grasa y condimentos. o más que todo podemos, si tenemos una colitis nerviosa, si nos podemos relajar y mantenernos como un poco más calmados nuestros niveles de estrés, también nos puede ayudar la dieta o qué deberíamos de evitar. Definitivamente la dieta es un factor importante para el manejo, ya hablando del tratamiento, que el tratamiento básicamente va orientado a calmar los síntomas, desde ansiolíticos, pasando por antiespasmódicos, dieta rica en fibra según la sintomatología que tenga el o la paciente, antidiarreicos en el caso de los pacientes que cursan con síndrome de intestino irritable con diarrea y por supuesto la dieta, ¿verdad? Al final la dieta es importante, la dieta básicamente lo que se debe de tratar es ingerir más fibra, evitar sustancias irritantes que puedan estimular el intestino que ya está irritado y producir un espasmo mayor, más dolor. Hay alimentos que producen mucho gas, por ejemplo, los lácteos tienden a producir extremadamente gas, sobre todo en pacientes que tienen trastorno en el metabolismo de la leche, la proteína de la leche, y esto puede dar abundante gas, distensión, dolor y empeorar estas cosas. Condimentos, irritantes, embutidos en general. Y es ahí donde sentimos como, cuando empezamos a sentir que digo, me comí esto y sentí que me dolió el estómago, sentí que me cayó Pero, mal, por me hizo ejemplo, daño, ahora me que habla de inflamé. los lácteos, la gente dice, no, un yogur que ayuda a la flora intestinal, y un yogur, si no has comido, un yogur, y lo práctico que es tomárselo. Pero dicen que también todo esto puede mantener inflamada la flora intestinal y del todo no es bueno o no es tan bueno como se piensa. O aquí viene, o entra es todo con más moderación personalizado, al o- final. Lo Una que dieta pasa es más. que lo que les mencionaba del sobrecrecimiento bacteriano tiende a producir un metabolismo de los azúcares y de la leche en este caso, y lo que hacen es producir una gran cantidad de gas cuando hay sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Muchas veces el tratamiento para ciertas enfermedades, como por ejemplo diarreas, es los probióticos. El yogur precisamente tiene algunas bacterias que se consideran como probióticos y ayudan. Pero si esta persona tiene un sobrecrecimiento bacteriano, lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de bacterias y esto va a producir aumentar la sintomatología. Yo tengo mis reservas o muchas dudas con respecto a la fibra, porque dicen hay que comer mucha fibra para poder evacuar, eso te ayuda para que se mantenga en óptimas condiciones, pero dicen que también mucha fibra da estreñimiento, entonces ¿en qué quedamos? ¿Cómo ¿Cómo hacemos? es? Sí. O De sea, hecho, demasiada fibra da estreñimiento. En el caso de los prebióticos, básicamente lo que implican es dar fibra para que las bacterias dentro del intestino se alimenten y crezcan y normalicen la flora intestinal. Pero hay pacientes que no toleran muy bien la fibra, que esta fibra se vuelve demasiado, produce demasiado gas y al final los pacientes pueden terminar no tolerando bien. Además, existe la intolerancia a la fructosa, que va en las frutas, y esto hace que el paciente cuando come fruta, en vez de ayudarle, empeora. Entonces son de las cosas que se tienen que investigar en estos casos. ¿Y cuáles son las consecuencias más graves, doctor, de una colitis nerviosa mal tratada o no tratada? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿A qué lo puede llevar? La colitis, digamos, nerviosa es un espasmo sostenido del colon con ciertos niveles de inflamación a nivel de la mucosa. Entonces lo que puede hacer la colitis es hacer que el espasmo sostenido al final haga que se venza la pared y salen como que son globitos en el intestino. Esto se conoce como
divertículos o enfermedad diverticular que al final puede tener consecuencias tan graves como una peritonitis e incluso la muerte, ¿verdad? Si llegaran a complicarse. Entonces, eso ya para es, diagnosticar esto se hacen a través de exámenes específicos. Sí, por eso les decía al principio que es importante establecer qué tipo de enfermedad tiene el paciente y saberlo aislar, para que no nos vaya a llevar a una confusión y al final creer que lo que pasó es simplemente un descuido y que el paciente tenía una enfermedad más grave. Eso es lo más importante del síndrome de intestino irritable, y aparte digamos, el disconfort permanente lleva al paciente a tener una calidad de vida no muy buena. Incómoda. ¿Se puede derivar en cáncer? No, por eso es que hay que descartar otras causas para no estar pensando que es una simple colitis. Y, por ejemplo, en los extremos de la vida, en los pacientes adultos mayores, una colitis simple cuando él ya probablemente esté retirado, que ya no tenga tanto estrés, que digamos, tiene su jubilación para sobrevivir o para vivir bien, no debería de tener una colitis nerviosa. Es muy raro que esto aparezca. Entonces, a las personas en esta etapa de la vida no se debe tomar como colitis, sino que ir más allá y tratar de investigar para que no se nos vaya a quedar fuera un diagnóstico importante que no esté relacionado con esta enfermedad. En el caso de las mujeres, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces he confundido el dolor de ovarios cuando uno está ovulando con colitis, que normalmente andas en el día y te sentís inflamada y el dolor a un lado y se te extiende y después digo, no, creo que es ovulación. Entonces se parece mucho. Para las mujeres que vivimos ese momento, yo lo he llegado a confundir. Sí, definitivamente. Lo que sucede con la ovulación es que cuando la paciente, la mujer ovula, se rompe el folículo y eso produce un derrame a veces de sangre dentro de la cavidad pélvica, donde está el colon, donde comienza y donde está el colon derecho y el colon sigmoides. Entonces ese derrame de sangre es muy irritante y puede producir una colitis por contacto en la superficie externa, ¿verdad? Entonces eso es común, sucede con mucha frecuencia en las mujeres cuando hay de hecho hay cuadros de dolor abdominal que confunden con apendicitis aguda o con diverticulitis cuando hay un derrame de sangre demasiado considerable dentro de la cavidad pélvica en el momento de la ovulación. Tenemos comentarios a través de las redes sociales. A ver qué nos dicen. Saben que las redes sociales están disponibles para quien quiera escribir. Pedrito Alvarado dice, saludos, bendiciones. Muy excelente tema. Yo estoy padeciendo de lo que dice el doctor. Muy correcto y es excelente médico. Ahí está. También Mara dice, excelente tema, Mara García, gracias. Gracias. Bueno, padece, dice, pero esto que quede claro que podemos vivir o sobrellevar este padecimiento hasta el punto de no padecerlo más, siempre y cuando seamos muy disciplinados. Sí, lo que hay que tomar en cuenta es que los pacientes que ya padecen con frecuencia varios eventos de colitis nerviosa, ellos saben identificar cuándo inicia el proceso. Entonces, en ese momento el paciente tiene que comenzar a medicarse según sus manifestaciones clínicas e incluso a tomar medicamentos para disminuir la ansiedad, y eso va a detener el proceso del ataque de colitis nerviosa. Y a veces hacerle caso a la mente, ¿verdad? Sí, vemos algo rico, pero decimos, pero esto siento que no me va a caer bien, ¿para qué comer? Y hay gente que dice, no me importa. Pero ¿y en Navidad cómo haces? En Navidad ni modo. Las cantidades, a veces las cantidades o la combinación. Si comí tal cosa, ya no como esto, mejor como más. Porque cómo le rechazás a veces un plato a alguien. Ay, sí, cómo va a rechazar. Doctor, muchísimas gracias. Siempre un gusto verlo. Feliz Navidad. Si ya no viene por aquí hoy en diciembre. Claro, les deseo lo mejor y gracias, un próspero año para mucho. Todos. Buen día. Igualmente para usted, doctor. Gracias. Y a todos los salvadoreños.